Imaginen por un instante la fría certeza de una condena a muerte. No es una metáfora, sino la sentencia final dictada por el Estado, una realidad que se cierne sobre miles de individuos en el mundo. Es la culminación de un proceso legal que culmina en la aniquilación de una vida. La pena de muerte se erige como uno de los dilemas morales más oscuros y persistentes de nuestra civilización. Es un abismo ético que nos confronta con los límites de la justicia y la venganza. Nos obliga a mirar de frente nuestra propia capacidad para juzgar y ejecutar. En este debate, dos visiones irreconciliables chocan con una fuerza brutal. Para algunos, es la expresión máxima de una justicia pura, la única respuesta posible a crímenes que desgarran el tejido social. Para otros, es el crimen perfecto del Estado, una barbarie institucionalizada. Nuestro propósito hoy es adentrarnos en este laberinto moral. Exploraremos las profundidades de la pena capital, no para ofrecer respuestas fáciles, sino para desentrañar la esencia de nuestra humanidad y la verdadera naturaleza de la justicia. La pena de muerte no es una invención moderna, ni una aberración reciente. Está incrustada en el ADN de la civilización humana, una constante sombría que ha acompañado a las sociedades desde sus albores. Su presencia es tan antigua como la propia ley. Remontémonos al Código de Hammurabi en la antigua Babilonia, hace casi 4000 años. Este compendio legal ya establecía la pena capital para decenas de delitos, desde el robo hasta la falsa acusación. La ley del ojo por ojo era la norma, una retribución directa y brutal. En la Grecia y Roma antiguas, las ejecuciones eran comunes, no solo para crímenes violentos, sino también para aquellos que desafiaban el poder establecido o a los dioses. La crucifixión, la lapidación o el envenenamiento eran métodos para reafirmar la autoridad. La Edad Media transformó las ejecuciones en espectáculos públicos, advertencias macabras para la población. La horca, la hoguera o el descuartizamiento no solo castigaban, sino que también servían como una demostración explícita del poder del soberano. El propósito subyacente de estas prácticas era siempre el mismo: control, miedo y obediencia. La pena de muerte era una herramienta para afirmar el poder del Estado, para infundir terror y para mantener el orden social a cualquier costo. Para sus defensores, la pena capital es la única forma de hacer justicia ante crímenes atroces. Argumentan que hay actos tan monstruosos que solo la privación de la vida del perpetrador puede restaurar el equilibrio moral. Es la respuesta definitiva a la maldad extrema. Esta defensa se asienta sobre tres pilares fundamentales, cada uno con su propia lógica implacable. El primero es la retribución, la idea de que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Quien quita una vida, pierde la suya. Es la máxima que resuena en este principio. El segundo pilar es la disuasión. Se argumenta que el miedo a la muerte, el castigo más severo imaginable, previene futuros crímenes. La amenaza de la ejecución debería, en teoría, disuadir a otros de cometer actos similares, salvaguardando así vidas inocentes. Finalmente, la protección. Un ejecutado no puede reincidir, no puede volver a matar, no puede escapar de prisión. La pena de muerte garantiza la seguridad absoluta de la sociedad frente a un criminal que ha demostrado ser una amenaza irremediable. Pero, ¿estamos confundiendo justicia con venganza? ¿Es la retribución una forma civilizada de castigo o simplemente una manifestación institucionalizada de un impulso primario? Esta es la primera grieta en el argumento a favor. Frente a estos argumentos, se alza una oposición férrea que denuncia la pena de muerte como una barbarie, no como justicia. Para sus detractores, el Estado que ejecuta se rebaja al nivel del criminal,
perpetuando el ciclo de violencia que pretende condenar. La supuesta eficacia disuasoria de la pena capital es uno de los puntos más controvertidos. Numerosos estudios no han logrado demostrar una reducción significativa de los homicidios en países que aplican la pena de muerte. La evidencia empírica no respalda esta afirmación. El error humano es una sombra constante que planea sobre cada ejecución. La posibilidad de condenar y ejecutar a un inocente es una realidad aterradora. Casos de exoneración tardía, a menudo gracias a pruebas de ADN o la retractación de testigos falsos, son un testimonio de esta falibilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 170 personas han sido absueltas y liberadas del corredor de la muerte tras años de condena. Estas cifras no son meras estadísticas, representan vidas que estuvieron a punto de ser arrebatadas por un sistema imperfecto. La contradicción moral es flagrante. ¿Cómo puede un Estado matar para demostrar que matar está mal? ¿Cómo puede la sociedad condenar el asesinato cometiendo un acto que, en esencia, es también la privación deliberada de una vida? Es un dilema que desgarra la conciencia. Esta paradoja nos obliga a cuestionar la autoridad moral de cualquier sistema que recurra a la violencia extrema para imponer la justicia. La pena de muerte, para muchos, es una mancha indeleble en la dignidad de cualquier nación que la practique. Ahora, deténganse un momento e imaginen este escenario hipotético. Imaginen ser ustedes, una persona inocente, condenada a muerte por un crimen que no cometieron. Sientan el peso de la injusticia, la impotencia ante un sistema que se equivoca fatalmente. La justicia, supuestamente ciega e imparcial, en este contexto, comete lo que podría considerarse el crimen más perfecto, un asesinato legalizado, irreversible, ejecutado con la fría precisión de la burocracia, un error que no admite reparación. Es un acto que no solo destruye una vida, sino que también corroe la fe en la propia justicia. La posibilidad de este error es un argumento devastador contra la pena capital, un recordatorio de la fragilidad de nuestros sistemas. Y aquí, la pregunta directa, sin rodeos para cada uno de ustedes: ¿es esto justicia o es asesinato? ¿Podemos realmente llamar justicia a un acto que puede cegar la vida de un inocente sin posibilidad de enmienda? La respuesta a esta pregunta define no solo nuestra postura sobre la pena de muerte, sino también nuestra comprensión fundamental de lo que significa ser una sociedad justa y humana. Es una cuestión que nos interpela a todos. La filosofía moral ha debatido la pena de muerte durante siglos, ofreciendo perspectivas que aún resuenan hoy. Immanuel Kant, por ejemplo, argumentaba que la pena capital era necesaria para mantener el equilibrio de la justicia. Para él, la vida por vida era un imperativo categórico. Kant sostenía que si un hombre ha cometido un asesinato, debe morir, no por venganza, sino porque sólo así se restaura el orden moral quebrantado. La pena de muerte era, en su visión, una exigencia de la razón, una deuda que debía ser pagada. En contraste, Cesare Beccaria, en su obra De los delitos y las penas, rechazó la pena capital de forma contundente. La consideraba inútil, innecesaria y un acto de guerra del Estado contra un ciudadano. Para Beccaria, la certeza del castigo, no su crueldad, era lo que disuadía. Beccaria argumentaba que la pena de muerte era un mal ejemplo para la sociedad, una demostración de brutalidad estatal. Proponía la cadena perpetua como una alternativa más efectiva y moralmente superior, capaz de disuadir sin recurrir a la barbarie. La pregunta definitiva que surge de estas reflexiones es: ¿castigamos para reparar el daño, para rehabilitar o simplemente para destruir al culpable? ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra justicia penal?
Esta reflexión nos lleva a una encrucijada fundamental. ¿Somos más humanos al perdonar, al buscar la redención o al ejecutar, al ejercer el poder supremo sobre la vida de otro? La respuesta a esta pregunta define nuestra civilización. La pena de muerte, más allá de su aplicación al criminal, refleja mucho más de la sociedad que la aplica. Es un espejo que nos devuelve una imagen cruda de nuestros valores, nuestros miedos y nuestras aspiraciones de justicia. Un país que ejecuta proyecta una imagen de fuerza inquebrantable, de control absoluto y de autoridad incuestionable. Demuestra que está dispuesto a llegar hasta el final para proteger sus leyes y a sus ciudadanos, sin importar el costo moral. Pero también proyecta miedo, una profunda inseguridad ante el crimen. Proyecta contradicción, al usar la violencia para condenar la violencia. Y proyecta un eco de barbarie, una conexión con prácticas ancestrales que muchos creían superadas. La comparación global es reveladora. Países como Estados Unidos, China o Irán continúan aplicando la pena de muerte, a menudo con métodos y justificaciones muy diferentes. Sus sistemas legales y culturales permiten esta práctica. En contraste, Europa ha abolido la pena capital en su totalidad, considerándola una violación de los derechos humanos fundamentales. Esta divergencia subraya las profundas diferencias en la concepción de la justicia y la dignidad humana. A lo largo de la historia, los genocidios y las dictaduras han justificado sus actos más atroces como una forma de justicia. Han invocado la necesidad de eliminar a los enemigos del pueblo en nombre de un bien mayor, de una supuesta pureza social. La pena de muerte, en este contexto, se convierte en un espejo que refleja lo peor de nosotros mismos. Refleja nuestra necesidad de venganza, ese impulso primario de devolver golpe por golpe, de exigir una vida por una vida. Refleja nuestra ilusión de control, la creencia de que eliminando al individuo podemos erradicar el mal. Es una negación de la complejidad humana, una simplificación peligrosa de problemas profundos. Y, quizás lo más doloroso, refleja nuestro miedo a aceptar que el crimen, el mal, nunca desaparecerá por completo. Es una parte inherente de la condición humana y ninguna ejecución podrá borrarlo de la faz de la tierra. El verdadero giro, la revelación más inquietante, es que el problema no es la pena capital en sí misma. El problema es nuestra incapacidad de aceptar el mal, de confrontarlo sin recurrir a la aniquilación, de buscar soluciones que no impliquen la negación de la humanidad. La pena de muerte es un síntoma, no la enfermedad. Es la manifestación de una profunda herida en nuestra comprensión de la justicia y la compasión. Nos confronta con la pregunta de qué tipo de sociedad queremos ser. Así, llegamos al final de este sombrío recorrido. La pregunta final, la que resuena en el silencio de nuestra conciencia, es esta. ¿La pena de muerte nos libera del mal o nos hunde aún más en él? ¿Nos eleva como sociedad o nos degrada? Este dilema no tiene respuestas fáciles ni soluciones universales, pero exige nuestra reflexión, nuestro debate, nuestra conciencia. Es un espejo que nos obliga a mirar de frente nuestra propia humanidad. Les invitamos a seguir explorando estos complejos dilemas, a cuestionar las verdades establecidas y a buscar una justicia que sea verdaderamente humana. Suscríbanse para más análisis profundos y debates provocadores.